usted siempre ha sido un poco la portavoz del grupo de que vuelvan los tres. Entonces le pregunto, Iván nos informaba recién que se entregó la señorita Jara Larrea, que ha estado en el EPP, que estuvo en el ACA y que últimamente estuvo en el movimiento que se llevó a el movimiento de Alejandro Ramos, en el equipo de Alejandro Ramos que se le llevó al señor Félix Urbieta. Pregunto, doña Bea, ¿esto da esperanzas para que se pueda saber el paradero, la ubicación de don Félix? Bueno, voy a empezar, Mabel, sí. En realidad soy la que, no tengo un cargo oficial de portavoz, pero sí suelo hablar en nombre del grupo. Las que realmente saben más del tema de Zulma son las hermanas Urbieta. Yo estuve hablando con Norma el fin de semana, o sea, no el fin de semana, sino el jueves, precisamente el jueves santo, preguntándole algunas cosas referentes a la que fue, digamos, ahora la que está detenida, Zulma. Y así me dio un contexto así generalizado, porque así como decís, estuvo en el grupo, digamos, ML, AKPP, y a nosotras sí, Mabel, nosotras no perdemos la esperanza de poder encontrarlo acá y lo vamos a seguir buscando, como siempre digo, hasta encontrarlo, hasta que ya estamos llegando al 4.º año, no sé cuánto tiempo más vamos a llevar con esto, pero vamos a seguir luchando. Y sí nos da esperanzas de que pudiera darnos alguna información, de que pudiera haber escuchado algo o hasta participado en algo ella. Bueno, que nos diga algo que nos lleve a encontrar a papá. Me imagino, ¿usted cree, de hecho, Iván, ella estuvo en el EPP, estuvo en el ACA y crees que pueda manejar esa información? En realidad Iván, ella ya militaba en el EML cuando se produjo el secuestro de don Amancio Oscar Denis aquel 9 de septiembre del 2020. Por ende, lamentablemente Zulma ya no habría tenido contactos con el grupo que se llevó a don Oscar. pero esta gente no maneja ahí como un código, una clave entre todos ellos, Iván. Y no porque el EML, el que secuestró a don Félix Urbieta, de hecho se formó cuando sus cabecillas, Alejandro Ramos y Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos, matrimonio, fueron expulsados del EPP. Por eso es que había ahí una gran división, porque hubo un quiebre en el EPP en el año 2015 y fueron echados de ese grupo Alejandro y Lourdes. Y ellos al año siguiente, ya como EML, secuestraron a don Félix e incorporaron al EML a varios otros que habían sido echados del EPP. Y hay que recordar, el grupo EPP es el que secuestraría en 2020, 4 años después de don Félix, al ex vicepresidente Oscar Denis. Usted igual, doña Bea, me imagino, cada piolita, cada piolín, cada hilo que aparece, se trata de estirar y averiguar el paradero de los tres, Edelio, don Félix, don Oscar. Sí, siempre estamos tratando de obtener información, no solamente de papá, como decís, Mabel, sino también de los demás secuestrados, y siempre estamos molestándoles a ustedes, a Iván, si no soy yo, son mis hermanas, que saben mucho del tema, también a vos, Mabel, así que esa ayuda que ustedes nos dan es importantísima siempre, además de siempre recordar a todo el país que hay 3 personas que siguen privadas de su libertad. Nosotras intentamos establecer un primer contacto con Zulma. No fue fácil porque tiene, como ustedes saben, tiene 2 abogadas. Y bueno, ella estaba, digamos que reacia a hablar o a comunicarse, no sé si con todos o solamente con nosotras. En realidad nosotras fuimos tratando de establecer un primer contacto con ella. Cualquier cosa que pudiera ella escuchar, saber o informarnos para nosotros es muy importante. Y en realidad no hubo esa comunicación. Sí, hubo ese primer encuentro, pero digamos que casi nada. Ella nos respondió a todo lo que le preguntamos o dijimos. Bueno, sin novedades hasta el momento, doña Bea, ¿verdad? Lastimosamente, Mabel, sin novedades, así es. Esta mañana temprano volví a hacer mis llamadas correspondientes a los encargados de la búsqueda y la respuesta siempre es la misma. Siguen buscando, porque insisto mucho en si realmente siguen o no con la búsqueda no solamente de papá, sino de todos los secuestrados. Y la respuesta es la misma, sí, seguimos, pero información de ellos lastimosamente no hay. Sí, con algo, digamos,
referente al grupo. Por eso que siempre decimos por ahí, Zulma escuchó algo o alguien pasó alguna información y la pudo escuchar. Bueno, estamos atentas a eso y seguimos insistiendo en el resultado que todos queremos, que es encontrar a los tres. Gracias, doña Bea. Bueno, Lili, te llamábamos porque Iván contaba hoy la información de que la señora Jara Larrea se entregó. ¿Esto abre compuertas y posibilidades de saber dónde está don Félix, Lili? La verdad que sí, abre una puerta de esperanza, pero vimos ya sus manifestaciones que no tiene ninguna información de papá. Ella en sus primeras declaraciones dijo que ella nada sabe de don Félix. Así mismo, eso fue lo que manifestó. Nosotros tuvimos la esperanza de que ella pueda darnos la información de mi padre, pero lastimosamente dice que no sabe nada de mi papá. ¿Y ustedes creen que es cierto cuando ella dice que nada sabe? Personalmente no creemos esa historia. ¿Ustedes creen que ella sí sabe dónde está don Félix? Así mismo. Considerando que era Lourdes Ramos la que era familiar de ustedes, esta señorita sería familiar indirecta, familiar política, porque estaba casada con el hijo de Lourdes. Entonces Así pregunto, ¿ustedes apelarían a ese lazo familiar? ¿Tienen previsto entrevistarse con ella o ya lo hicieron? Desde un principio nosotros solicitamos una audiencia con ella, pero ella recusó hablar con nosotras y vamos a esperar el momento para que podamos hablar con ella. O sea, se rehúsa a hablar con ustedes. ¿Y a quién le dijo que ella no sabía? ¿A la fiscalía? A la fiscalía, al fiscal Carlos Magno. Bueno, entonces ustedes van a seguir insistiendo en reunirse con ella para ver qué pueda contar. ¿Ustedes creen que ella sí sabe? Nosotros creemos que ella tiene alguna información al respecto de mi padre, ya que era la novia de Antonio Ramos, Alejandro Antonio Ramos, con la cual creemos nosotros que también hay una hija. Liliana, Iván Leguizamón, soy buen día. ¿Qué es lo último que ustedes supieron de tu papá? ¿Y cómo fue aquello, para recordar a la gente, aquello de la plata que nunca llegó? Mira, lo último que nosotros tuvimos información de papá fue entre enero y febrero del 2017 de estas personas que lo habían llevado. Luego de aquella vez, ninguna otra comunicación no tuvimos. ¿Qué es lo último que le dijeron? ¿Le pidieron la plata? Sí, claro, que es lo que ellos solicitan el dinero. $150,000. Y nosotros fallamos con esta gente porque a nosotros en aquel entonces nos ha faltado 800 millones para completar los $350,000, y lo cual nosotros prestamos del Pavao, en donde nosotros llegamos a un acuerdo que en cuanto nos llegue la carta, nuevamente él acercaría el dinero en casa, pero llegó la carta, salí a dar a la prensa y jamás nos hizo llegar el dinero que habíamos acordado. Jarvis fue el que le falló a usted entonces. Así mismo, es por eso que nosotros fallamos. Fallé a mi papá. Yo recuerdo y le fallé a esta gente. No me acuerdo si las dos hermanas o una sola de ellas en aquel momento nosotros sabíamos que habían logrado entrevistarse con Jarvis Pavao. Estamos hablando gobierno del señor Carter. Sí, 2017. Y el gobierno sabía perfectamente que ustedes se estaban reuniendo con él y no. Él no sabía. El gobierno no sabía que nosotros nos íbamos a reunirnos con Jarvis Pavao. Y en el periodo del gobierno de Carter prácticamente él se escudaba de nosotras. Liliana, ustedes llegaron a Jarvis
Y corregime, por favor, porque él también había puesto plata para la liberación de Arland, ¿verdad? Sí, así mismo. Nosotros llegamos a hablar con Jarvis. Llegaron a hablar. Nosotros le visitamos a la agrupación especializada para acordar el dinero que nos ha faltado. ¿Él les iba a prestar o les iba a donar? ¿Cómo le iban a devolver? No, si era siempre así? fue prestado. En ningún momento nosotros le solicitamos donación. Siempre fue prestado que le solicitamos el dinero. Y en 3 o en 4 ocasiones su abogada Laura vino en casa. 800 millones lo que le iba a dar a ustedes. Nos llegó a faltar para completar los $350,000 que solicitaban. 350.000 era el pedido. El pedido, pero nos faltaba 800 millones para completar los 350,000. Y esa plata que ustedes juntaron, la que ya tenían, era plata de ustedes, o sea, que ustedes consiguieron. Así mismo. O sea, da pereco 20 mamogui, pape, nojeta la pechirurera, la Jarvis, ver acá, la prestado. Así mismo, porque ahí en esos momentos uno reconoce quiénes son los verdaderos amigos y quiénes no. Y lastimosamente recurrimos junto a los amigos de mi papá, que sí tenían posibilidades económicas, pero no nos respondieron. Y ahí en ese momento a nosotros ya no nos interesa más quién es la persona, que se dedica, a qué no, qué hace, qué no hace. Lo único que nos importa es que nos preste ese dinero para poder rescatarle a mi papá. Y no llegaron a entregar esa plata que ya tenían, ¿verdad? No llegamos a entregar. ¿Y ustedes nunca hablaron directamente con Alejandro, con Lourdes o con Alejandro Antonio? ¿Nunca llegaron a hablar? Nunca. Con sus familiares sí, pero siempre manifiestan que no saben nada de ellos desde el día en que se fueron de la casa.